Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de lo que es la segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Desde el día de ayer iniciamos con lo que es esta segunda semana, es decir, iniciamos desde el pasado 15 de junio, que fue ayer, hoy es 16 y vamos a finalizar esta segunda semana hasta el próximo 21 de junio, es decir, el día domingo. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual de este módulo número 2. El grupo en el que se encuentran actualmente, como recordatorio, es M2C1G87-057. Recuerden que conforme van avanzando hacia otro grupo, cambia la nomenclatura, perdón, cuando van cambiando de módulo, cambia la nomenclatura del grupo en el que se encuentran. Por el momento, este que les muestro es lo que es de este módulo número 2. Pero el momento en el que ustedes ingresen al módulo número 3 estará cambiando, por lo cual va a ser importante que en ese momento puedan verificar cuál será ese grupo en el que se encuentren. De igual manera, si es que ingresan a algún periodo de recuperación, también tendrían que revisar cuál es el grupo en el que se encuentran en ese momento. Así que es bien importante que revisen para que los datos de ustedes se encuentren actualizados, especialmente porque es un dato de identificación que les permite justamente identificarse, ya sea cuando ustedes tienen que elaborar una portada y tienen que agregar un grupo, o cuando se comunican con alguna de las figuras de Prepa en línea CEP, cuando publican dentro de alguno de los foros y en general, repito, para que puedan identificarse. Ahora vamos hacia lo que es la secuencia de trabajo del espacio de día de hoy. La secuencia de trabajo para el día de hoy consta de una bienvenida, así como también de lo que es la revisión del propósito y la revisión de las actividades dentro de esta semana. Por lo cual vamos a avanzar para que podamos revisar todo dentro del espacio.
A ver, permítanme, es que no sé en qué momento dejó de escucharse. Mm, Voy a repetir lo que es el propósito. Ok, les mencionaba como tal que parte importante es que ustedes puedan llevar a cabo lo que es la revisión de las actividades, principalmente porque esto va a permitir que ustedes puedan organizar sus tiempos para llevarlas a cabo, que puedan revisar eso, que también puedan revisar lo que son los recursos, que de igual manera puedan revisar en qué momento es que pueden llevar a cabo la elaboración de las actividades y también que puedan checar si es que tienen dudas, porque esto va a permitir más que nada que si tienen dudas puedan buscar por cuenta propia, es decir, que ustedes lleven a cabo la búsqueda de la información que necesitan para resolver esas dudas o que de lo contrario también puedan revisar cada uno de los espacios abiertos, que si igual no cuentan a lo mejor con el tiempo para ingresar a los espacios abiertos por las distintas actividades que ustedes tienen en su vida cotidiana, entonces que puedan revisar en qué momento pueden revisar lo que son las grabaciones de estos espacios y que de esta manera puedan continuar con sus actividades porque ya se pudieron solucionar las dudas que tenían. Ahora voy a avanzar con lo que son las reglas de etiqueta. Ya que estamos iniciando y antes de que siga avanzando el espacio, que espero que no pase, pero ahorita está lloviendo precisamente por las épocas de lluvia. Entonces, como vivo en un pueblito, las conexiones no son muy estables cuando llueve fuerte. Ahorita no está haciendo tanto viento y yo espero que me permita finalizar la sesión, pero en caso de que no, eh, quizá haya unos breves espacios en los cuales no tengo la conexión tan estable, pero voy a estar aquí para continuar, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a lo que sigue. Nada más lo menciono porque por el momento no hay personas en tiempo real de manera síncrona, entonces si están viendo la grabación de este espacio, puedan encontrar esos espacios en blanco. Ahora vamos a revisar lo que es el esquema de el módulo. Ok, aquí tenemos lo que es el esquema que empezamos a revisar. Empezamos a revisar desde que iniciamos el módulo. Recuerden que este módulo tiene una duración de 4 semanas y que a lo largo del módulo vamos a tener varias unidades. Entonces, es importante que podamos revisar todas ellas porque de esta manera, primero se llevan a cabo las actividades de cada semana y también algo que sucede es que cuando finalizamos las 3 semanas con esas 3 unidades, se tiene que integrar toda la información para llevar a cabo un proyecto de integración dentro de lo que es la semana de integración de saberes, que va a ser la cuarta y última.
Dentro de ese proyecto se lleva a cabo la reunión de los conocimientos que tuvimos con la revisión de las 3 unidades, pero también podemos dar la aplicación para las mismas dentro de lo que es nuestro foro de integración, porque ahí también se tienen que llevar a cabo las participaciones correspondientes y justamente se basa en que se reúna la información que pudimos revisar dentro de las semanas anteriores, ¿vale? Ahora voy a avanzar hacia lo que es la unidad número 2, que es leer y escribir. Vamos a revisar el propósito y después vamos a revisar la plataforma, porque en la plataforma estaremos revisando todo lo que corresponde a esta segunda semana, que como les comentaba al inicio, y comenzó desde el día de ayer, que fue el día lunes. Hoy es martes, entonces como estamos iniciando con la semana, lo ideal es que podamos revisar todo antes de que avance más el tiempo y que nos quedemos con justamente menos tiempo para poder llevar a cabo la realización de las actividades, ¿vale? Así que voy a avanzar hacia la unidad número 2. Vale, entonces tenemos la unidad número 2 que corresponde a esta segunda semana, ¿vale? Recuerden que son 3 unidades, entonces para la siguiente semana, que será la semana número 3, estaremos revisando la última unidad de este módulo, que será la unidad número 3. Ahora, para esta semana tenemos 2 temas principales, que una parte tiene que ver con la lectura y la escritura, que recuerden que son procesos que aprendimos, y por otro lado, también está eh, la parte de los resúmenes. ¿Por qué? Porque esto se basa en la lectura y la escritura, pero el resumen como una estrategia, como una técnica que podemos ocupar para comprender mejor las ideas de lo que estamos leyendo. Entonces, particularmente dentro de lo que es la lectura y la escritura, les mencionaba que es algo que aprendimos, es decir, no nacimos ya sabiendo cómo leer y cómo escribir, sino que alguien nos los enseñó. Entonces, dentro de los contenidos que tenemos para esta semana es justamente la parte de la escritura, la parte de la lectura, la parte de el texto, la estructura del texto, cuáles son sus partes, cuáles son los tipos de texto y también el resumen como herramienta para ocupar dentro de nuestras lecturas y la comprensión de las mismas. Ahora, vamos a revisar lo que es la plataforma, porque como les mencionaba, ahí se tiene como tal lo que es cada una de las actividades y también vamos a revisar la guía para que ustedes también recuerden revisarla, porque es bien importante, es una base que pueden tomar para elaborar sus actividades de esta semana, ¿vale? Así que voy a avanzar.
Vale, me parece que ya se está presentando lo que es la plataforma. Entonces tenemos aquí lo que es la semana número 2, que es del 15 de junio al 21 de junio. Aquí tenemos la primera parte, que es la guía, es lo primero que vamos a revisar, porque como les comentaba, esta guía permite que ustedes puedan llevar a cabo la organización de su tiempo, especialmente para cuando sienten que tienen muchas actividades o consideran ustedes que tienen muchas actividades, y esto permite como que tengan una idea más grande acerca de cómo pueden organizar el tiempo del que ustedes disponen para concluir cada una de sus actividades en tiempo y forma. Entonces, ay, le di clic antes. Tenemos aquí la guía. Recuerden que está aquí abajo de unidad 2, leer y escribir para aprender. Se abre esta pestaña, la hice más grande para que pueda verse. Y aquí dice, descarga la guía de aprendizaje para saber qué actividades deberás hacer durante la semana y cuáles recursos debes revisar para cada actividad. Ustedes únicamente deben darle clic acá en donde está el verde más claro y va a aparecer este PDF y dice módulo 2, semana 2 de la información al conocimiento. Tenemos una introducción, tenemos cuáles son las actividades de la semana, la parte de explora y organiza mi semana, que es una sugerencia de cómo pueden llevar a cabo ustedes la organización de su tiempo para elaborar sus actividades. En la primera parte nos introduce hacia lo que es esta unidad número 2, que es parte de la semana número 2, o bueno, la abarca completamente y cada una de sus actividades son como tal de estos temas. Después nos indica cuáles son los aprendizajes que se espera que cada uno y cada una de ustedes pueda obtener. Recuerden que dentro del aprendizaje también está que se puedan adquirir conocimientos, pero que sean aplicables en su vida cotidiana. Y después tenemos las actividades de la semana. Son 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas y el foro aprendiendo. Entonces, acá tenemos actividad integradora número 3, que es selección de textos e ideas aplicables. Acá aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 recursos que se recomienda revisar antes de llevar a cabo la actividad. ¿Por qué? Porque estos son la base para llevar a cabo dichas actividades. Entonces, esto va a permitir que como tal ustedes puedan llevar a cabo la revisión de los materiales, que sepan los conceptos, que puedan después aplicarlos durante la elaboración de sus actividades, pero que ya lleven un conocimiento previo. Entonces, repito, por eso es que es importante que se pueda revisar la guía, porque en este caso, por ejemplo, al tener estos recursos, entonces dentro de todo ello, vamos a tener en cuenta que son recursos que vamos a estar ocupando. En la actividad integradora 4, que es la de el resumen, también nos indica cuáles son los recursos que se sugiere que se revisen antes de llevar a cabo la actividad, precisamente para que puedan tener ustedes la información antes de llevarla a cabo y que después puedan aplicarla durante la elaboración de la misma. En este caso, son varios recursos. Son 7 en total. El primero es el resumen, el segundo pasos para resumir, el tercero resumen y comentario. Tenemos también que al momento de que estamos haciendo un resumen, tenemos que cuidar el cómo estamos escribiendo y que precisamente podemos revisar qué es lo que podemos trabajar para mejorar en nuestra escritura. Entonces, por eso es que se nos sugieren estos otros 4 recursos que están aquí. Porque si lo notamos al inicio, los 3 primeros recursos, todos van relacionados con el resumen, pero abajo los siguientes 4 van relacionados con la escritura. Por eso es que está corrección de texto, proceso de escritura, primeros pasos en la redacción y marcadores textuales. Entonces, es para que ustedes tengan todavía más información para poder aplicarla, en este caso, en la actividad integradora 4, que es la de el resumen. Finalmente tenemos lo que es, no, perdón, no finalmente, porque todavía faltan las actividades formativas. Tenemos también lo que es el foro Aprendiendo, que recuerden que se tiene de manera semanal. En la semana pasada tuvimos una parte del foro Aprendiendo y se realizaron aportaciones de acuerdo a los temas de esa semana. Pero para esta semana en curso cambian cuáles son los temas que estamos revisando. Entonces, ustedes también van a revisar cuáles son las participaciones que se tienen que llevar a cabo.
Ahora sí, finalmente tenemos las actividades formativas. Son dos actividades formativas. La primera es la de la escritura. Esta trata acerca de la estructura de un texto que tiene que ver con el inicio, desarrollo y cierre. Y tenemos también leer para comprender, que es la segunda actividad formativa para llevar a cabo. Entonces aquí es que ya tenemos todas las actividades a realizar. Pero más abajo en Explora tenemos recursos extra y por último tenemos Organizo mi semana. Aquí es en donde les mencionaba que se brinda una sugerencia de cómo pueden ustedes organizar esa semana para llevar a cabo la entrega de sus actividades. En este caso, se sugiere que en lo que es la primera parte de la semana se pueda llevar a cabo la exploración de los recursos. Después de lo que es la primera parte, que es el paso número 1, entonces pasaríamos al paso número 2, que está aquí abajo, que es que se realice la actividad integradora 3, que es selección de texto e ideas aplicables, porque en el paso número 1 nos indica que lo ideal es que se lleve a cabo la actividad formativa que es leer para comprender. Y después que se pueda llevar a cabo lo que acabo de mencionar y en el paso número 3 se pueda llevar a cabo la revisión de los recursos y en ese caso que se realice la siguiente actividad formativa, que es la de ortografía. Ya por último, nos sugiere que llevemos a cabo lo que es el resumen de las actividades en sí, pero finalmente que tengamos la actividad integradora 4, que es, o bueno, mejor dicho, que compartamos nuestras experiencias sobre la actividad integradora 4 en lo que es el foro Aprendiendo. Y listo, sería todo lo que corresponde en sí a esta parte de la guía, porque les menciono que nos ayuda muchísimo a que ustedes se puedan organizar en todo lo que corresponde a esto. Entonces, después de ello, ya tendríamos que revisar acá que tenemos todos los recursos que se nos sugiere revisar antes de llevar a cabo nuestra actividad integradora. Aquí está el foro Aprendiendo y abajo tenemos las actividades que, como les comentaba, son 4. Recuerden que conforme vamos avanzando a cada semana, las actividades tienen números secuenciales a lo largo de todo el módulo. Entonces, en lo que respecta a la selección de lo que es la actividad integradora número 3, que es selección de texto e ideas aplicables, justamente es 3, porque en la primera semana ya tuvimos actividad integradora 1 y 2. Perdón, continúo avanzando. Ahora sí, les mencionaba entonces como tienen números secuenciales y tenemos que revisar que vayan justo de la mano con cada una de ellas. Después tenemos la actividad formativa 3 y 4, pero por el momento vamos a revisar primero lo que es la actividad integradora número 3, que es selección de texto e ideas aplicables. Ahora, esta actividad como tal nos indica que una lectura tiene varios beneficios. Por ejemplo, que se tenga que estimular la imaginación, la creatividad, la concentración y la empatía, entre otros. Todo esto recordando que la lectura es algo que aprendimos, entonces también va a depender mucho de cómo aprendimos a leer. ¿Vale?
De esta manera, también vamos a
Una disculpa, tuve un problema, como les comentaba al inicio, la parte de la conexión empezó a llover más fuerte y bueno, lo importante es que ya estoy de vuelta. Ahora sí, les mencionaba, todo esto estimula la imaginación. Hablamos acerca de lo que tiene que ver con la lectura y también recuerden que tiene un propósito la actividad y esto es que se puedan analizar cuáles son las características de los cuatro tipos de texto con la finalidad de que puedan elegir el que más les guste y que también se puedan rescatar las ideas principales. Ahora, ¿qué necesitan para llevarla a cabo? Necesitan identificar una lectura de su interés, emplear estrategias de lectura, reconocer la estructura de un texto, identificar las características de diversos tipos de texto, elaborar esquemas o resúmenes y utilizar Internet como fuente de consulta. ¿Qué es lo que van a entregar? Van a entregar un documento en procesador de textos con la descripción e ideas principales. ¿Cómo van a realizarlo? Van a elegir una lectura de los cuatro tipos de texto, ¿vale? Van a tener aquí el científico, tienen la opción 1, tienen opción 2, del informativo tienen 2 opciones, periodístico 2 opciones y literario 2 opciones. Ahora, van a abrir un documento nuevo y después de que hayan abierto este documento, van a seleccionar una lectura. Si son 4 tipos de texto y tienen 2 opciones, en total son 8 textos, pero ustedes solo van a elegir una. De ahí a que decidan leer más, ya depende de ustedes, pero solo tienen que seleccionar una. Una vez que tengan eso, entonces, y que la hayan leído y hayan como tal comprendido el texto, entonces van a pasar a analizar el texto que hayan elegido. Van a colocar cuál fue el título, el autor, la fecha de publicación, el tipo de texto, características de texto e ideas principales. Este es en la primera parte, ¿vale? Recuerden que en tipo de texto es importante porque aquí aparece. Entonces ya es cuestión de que ustedes vean cuál es. También recuerden que ideas principales. Cuando dice mínimo 3, es que si ustedes quieren colocar más de 3, está bien, pero que si colocan menos, recuerden que como la calificación va sobre la rúbrica, entonces se tendría que ver cuánto se obtendría si es que no se colocan todas las ideas que está solicitando. Luego, en el punto número 3, pide elaborar un esquema o un resumen de la lectura. Aquí es opcional. Si ustedes quieren elaborar un esquema, pueden elaborar un esquema, pero si no, pueden elaborar un resumen. Un esquema puede ser un mapa conceptual, un cuadro comparativo, un mapa mental, un diagrama de flujo. Ustedes deciden cuál es el que quieren elaborar. Solo tengan en cuenta algo. Cada uno de los esquemas tiene características para que puedan tener o que puedan ameritar llamarse así. Entonces, ustedes tienen que revisar que se esté cumpliendo como tal con las características de lo que es el esquema en sí. Así que ustedes tienen que revisar que esté bien elaborado. Después se tiene que escribir un párrafo de entre 5 y 10 líneas de por qué les interesó esa lectura. Entonces ustedes van a escribir ahí. Recuerden, mínimo 5 líneas, máximo 10. En el punto número 5 nos pide mencionar y describir mínimo 3 estrategias de lectura que hayan utilizado para realizar la actividad. Aquí entonces ustedes van a revisar cuáles son esas 3 estrategias que utilizaron para realizar dicha actividad. Después van a colocar al menos 2 conocimientos que hayan adquirido a partir de las lecturas que realizaron y van a guardar el archivo de esa manera, ¿vale? Así como aparece aquí, que van a colocar apellidos guión bajo nombre guión bajo M02 S2 AI3. Aquí nos da incluso lo que es un ejemplo de cómo es que se tiene que colocar. Una vez que se tiene ello, para que ustedes estén más tranquilos o tranquilas con la actividad que están entregando, por decirlo así, porque recuerden que finalmente es una actividad que ustedes están elaborando y especialmente si tienen dudas que necesiten aclarar justamente en ese momento, recuerden que siempre
siempre tienen la rúbrica. Esta rúbrica va a permitir que ustedes puedan revisar cuáles son los puntos específicos que está solicitando y cuáles podrían quizá no ser tan necesarios. Por ejemplo, si ustedes se preguntan, asesora, ¿tengo que agregar portada? Si revisamos la actividad, en ningún momento pide portada, pero si ustedes quieren agregar una portada, lo pueden hacer. Asesora, pero ¿qué pasa si no agrego una portada? Bueno, si la actividad no está solicitando una portada y ustedes no agregan una portada, entonces no va a haber ninguna situación mala o negativa, por decirlo así, con su actividad. ¿Por qué? Porque realmente como la actividad no está solicitando una portada, entonces no estaría disminuyendo la calificación si ustedes no la agregan, porque en primer lugar no la está solicitando, ¿vale? Entonces, así es como se avanza. Pero lo que sí está solicitando son todos los puntos que acabamos de revisar, pero justamente para que no se tenga como tanta incertidumbre de asesora, pero ¿qué es lo que se evalúa en sí? Bueno, por eso es que tenemos una rúbrica, solo le tenemos que dar clic aquí donde dice rúbrica. Voy a ampliarla para que vean mejor. Y como ven, dice rúbrica de la actividad integradora 3, selección de textos e ideas aplicables. Acá nos aparecen los criterios de desempeño, que son el cognitivo, actitudinal, comunicativo y por último el pensamiento crítico. Y aquí nos aparecen los niveles en los cuales ustedes pueden encontrarse de acuerdo a lo que esté solicitando la actividad y a lo que ustedes entreguen, ¿vale? Entonces, siempre que entregan una actividad y se lleva a cabo la evaluación, es decir, desde que se asigna una calificación y una retroalimentación de acuerdo a lo que ustedes entregaron, siempre se basa en esto. Es decir, ustedes van a entregar su actividad, ya llega y yo la evalúo. En este caso, entonces, ustedes entregan un documento. Si ese documento contiene el título, autor, fecha de publicación, tipo de texto, características de tipo de texto, 3 ideas principales escritas con claridad, las razones por las que les interesó el texto que se seleccionó. Menciona 3 o más estrategias de lectura que utilizó y explica la forma en la que las aplicó. Y menciona 2 o más conocimientos que adquirió con las lecturas que realizó. Además, se atienden al 100% las indicaciones para elaborar la actividad. Es decir, que si aquí me está diciendo que tiene que ser un párrafo de entre 5 y 10 líneas y yo incluyo una línea, entonces no se estarían atendiendo al 100% las indicaciones. Pero si sí dice todo tal cual me lo está solicitando, entonces me colocarían acá. Igual, si estoy organizando la información de manera clara, coherente y precisa, todo conforme a los elementos que debe incluir la estrategia de aprendizaje, es decir, hayan incluido o el esquema o el resumen, si presenta la información en el número de renglones solicitados, si se atiende a las normas de comunicación de entornos virtuales de aprendizaje, es decir, las normas de etiqueta, si tampoco contiene errores en sintaxis, ortografía ni puntuación, y además aplican efectivamente estrategias de estudio, y también seleccionan estrategias de lectura y la explicación de las razones por las que seleccionó el texto muestra un análisis de todo ello, entonces ustedes estarían en experto. Eso es igual a que tendrían un 100 en su actividad. Y no habría áreas de oportunidad, sino a lo mejor alguna sugerencia de algún recurso que pueda permitirles continuar mejorando en lo que ya están haciendo bien, pero que pueden seguir mejorando, ¿vale? Pero si, por ejemplo, ustedes elaboran un documento en el que se expone el título, el autor, fecha de publicación y colocan 2 ideas en lugar de 3 y además no son claras, si se omiten las razones por las que les interesó el texto, si menciona una estrategia de lectura, pero no explica cómo las aplicó. Y recuerden que aquí estaba solicitando 3. Si menciona un conocimiento en lugar de 2 o más, si atiende un 60% o menos de las indicaciones,
si se tienen errores de sintaxis, si se cometen normas para la comunicación, si se excede la cantidad de las líneas, si se organiza la información de manera que no se comprende. Por ejemplo, y esto habla más que nada del esquema o resumen. Si, por ejemplo, ustedes entregan que en ocasiones puede suceder que no se tenga muy bien la idea de qué es un mapa conceptual y únicamente se entregan varios cuadros al azar con información muy amplia, es decir, con muchísima información cada cuadro y todos conectados entre sí. Eso no sería un mapa conceptual. Entonces, como la información no estaría clara y no se está aplicando lo que es en sí el esquema, entonces estaría por acá porque no se está elaborando de manera adecuada y porque además, si se presenta dificultad para reconocer y aplicar estrategias de estudio con el propósito de recuperar y aprender información, y aparte no identifica estrategias de lectura, por lo que no se logra comprender un texto, ni sintetizar la información, y la explicación de las razones por las que seleccionó el texto denota una falta de análisis de los elementos de la misma. Entonces, ustedes tendrían un total de 60 puntos, ¿vale? Y va variando si es que a lo mejor en lugar de estar aquí en el comunicativo, en lugar de estar en requiere apoyo, a lo mejor se coloca en aprendiz, porque también va variando de acuerdo a la actividad que ustedes entreguen. Entonces, sí se revisa bastante bien qué es lo que se está entregando y se compara con lo que se tenía que entregar, es decir, como lo que se solicita contra o mejor dicho, comparado con lo que se está entregando. Y de esta manera es que podemos ver, bueno, a lo mejor falta en esta parte o a lo mejor entregó todo bien, pero tuvo algún error de ortografía, ¿vale? Y ya entonces a lo mejor todo está bien en experto, pero acá por los errores de ortografía o a lo mejor no está muy claro el esquema, a lo mejor se les coloca en capacitado o en aceptable, pero solamente en la parte de comunicativo o nada más en la parte de la actitudinal porque va conforme a lo que se está pidiendo, los lineamientos, por decirlo así. Entonces, todo esto va de la mano y es importante que se pueda revisar porque a ustedes les quedaría muchísimo más claro qué es lo que están entregando y también que puedan revisar qué es lo que no están incluyendo y el por qué se obtendría cierta calificación. Y por supuesto, acá también tenemos la escala para evaluar el uso responsable de la información. Recuerden que también se evalúa la parte de la originalidad, es decir, a lo mejor ustedes entregan una actividad súper bien hecha o alguien entrega una actividad súper bien hecha, pero resulta que la obtuvo de internet, es decir, que fue, buscó la actividad, la copió, la pegó, le cambió el nombre o le cambió los datos de portada y a lo mejor el color o la fuente y la entregó. Pero resulta que es tal cual otra actividad que estaba en, en internet, en algún blog a lo mejor. Entonces, si no hay originalidad ahí, es decir, si presenta contenido original y desarrolla ideas propias, como sería tal cual lo que se pegó, entonces sería insuficiente. Si contiene ideas sustentadas con fuentes sustentables de información, si se encuentra libre de cualquier tipo de plagio, si incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo con el manual de vigencia de prepa en línea CEP. Ahí entonces también se estaría reevaluando. ¿Por qué? Porque es importante que cada uno y que cada una de ustedes pueda aprender y para poder aprender es necesario que las actividades vengan de ustedes y que si hay a lo mejor alguna parte en donde quizá no se obtenga la calificación esperada al recibir un recurso y poder saber cómo se puede mejorar, entonces ustedes mejoren pero que sea para ustedes, es decir, que adquieran más conocimiento, que adquieran más aprendizaje y que continúen mejorando con lo que están haciendo para ustedes, porque finalmente cada una de las actividades tienen como finalidad que todo lo que aprendan a través de la elaboración de la misma lo puedan aplicar en su vida cotidiana. Entonces, está muy bien que si hay a lo mejor algo con lo que tienen duda, que puedan preguntar y ya que se pueda resolver la duda que ustedes tengan. Y eso sería todo con lo que corresponde a la rúbrica, porque le repito que esta es únicamente la rúbrica de la actividad integradora número 3. El día de mañana estaremos revisando la actividad integradora número 4 y las actividades formativas. Recuerden que son 2 espacios a la semana
que el primero es en día miércoles y el segundo es, perdón, el primero es el día martes y el segundo es el día miércoles, para que, como son al inicio de la semana, ustedes dispongan de más tiempo para poder elaborarlas, es decir, que si tenían dudas y se despejan desde a más tardar el miércoles, tengan jueves, viernes, sábado, de preferencia hasta ahí, que puedan enviar sus actividades, pero si no, que tengan hasta el domingo para poder enviarlas, porque hay que recuerden que en ocasiones se satura la plataforma porque todos intentan enviarlas el domingo, ¿vale? Entonces, con eso vamos a continuar el día de mañana. Déjenme volver a presentarles para ir cerrando el espacio. Importante, recuerden revisar la rúbrica de cada actividad integradora. Ya revisamos una, pero recuerden que si ustedes, por ejemplo, hoy mismo, después de ver este espacio, quieren revisar la rúbrica de la actividad integradora número 4, pueden hacerlo. Es de total acceso también para ustedes, para que justamente la finalidad es que puedan revisar qué es lo que están entregando, que puedan estar más seguros o seguras de lo que están entregando, porque en ocasiones surgen así inquietudes de que, ay, pero a lo mejor me faltó tal cosa o a lo mejor esto no tengo que agregarlo. Y en el momento en el que ustedes revisan la rúbrica, entonces pueden cerciorarse de que lo que están entregando va de acuerdo a la rúbrica. Y también como nos encontramos en la segunda semana, si la semana pasada que finalizó el domingo 14 de junio. Entonces, por favor, comuníquense aquí bueno, no aquí, comuníquense al correo institucional que les he brindado o a través de la plataforma para que de esa manera puedan indicarme qué pasó y que yo pueda revisar la situación para poder asignarles extensiones de tiempo. Pero recuerden también que únicamente tengo acceso para poder darles estas extensiones de tiempo para las actividades integradoras, para las actividades formativas no puedo, o sea, literalmente no tengo yo un botón que diga otorgar extensión.
Entonces, ahí sí, recuerden que solo es para las integradoras, para las formativas no puedo, es decir, no está dentro de mi control que pueda acceder a darles una oportunidad más de poder enviarla porque, repito, no está dentro de mi control. Entonces, solo sería informarme acerca de la situación, de preferencia justo cuando termina la semana, porque si, por ejemplo, me lo informan ya cuando está cerrando la semana número 4, es muy difícil que pueda asignarles las extensiones porque ya lo único que quedaría es cerrar módulo. Entonces, de esta manera se complica un poco que pueda otorgarles esas extensiones. Pero, repito, tienen que informarme a partir de lo que es la mensajería de la plataforma o el correo electrónico con el correo institucional para que no me la vaya a mandar a spam. Ahora sí, me despido de ustedes, ha sido un gusto interactuar. Recuerden que si tienen dudas pueden mencionarlas en el espacio del día de mañana, que es a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5, o pueden enviarlas a partir también de lo que es el correo o de la mensajería. Y eso sería todo. Tengan una excelente tarde. Yo espero que en donde se encuentren el clima sea muy agradable para ustedes. Aquí ya refresco. Afortunadamente no nos impidió concluir con el espacio y esperemos que mañana tampoco vaya a haber alguna ah, intervención de parte del clima que nos impida realizar el espacio, ¿vale? Pero sí, de igual manera les estaría informando. Ahora sí, tengan una excelente tarde y mucho bienestar para todos y todas. Hasta luego.